Dios visita a su gente. Dios quiere visitarte a ti, a cada uno de los que estamos aquí y a los que están viendo en YouTube también. Dios quiere visitarte. Para eso vino Jesús a este mundo. Él quiere no solamente verte, sino quiere visitarte. Hay una manera de visitar, ¿no? Estás en la puerta, visitas a alguien, te quedas ahí parado y nada. Pero si entras en la casa, es una visita ya más estable y se comparte más que simplemente un saludo o entregar un paquete. O sea, el cartero, o cuando viene mensajería y te entregan un paquete, no es una visita. Te conoce, te saluda, le firmas la recepción de lo que te entrega, pero no es una visita. De esa manera no quiere visitar Dios a su pueblo, a su gente. Hemos leído, y nos vamos a centrar en el versículo 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Vamos a ir al detalle más adelante, pero yo quisiera fijar nuestra mirada en el hecho de que un ángel viene a visitar a un creyente, porque Zacarías y Elisabet eran creyentes. No eran como muchos en los tiempos de Jesús o en nuestros tiempos que ya no creen ni siquiera en la existencia de Dios. Yo no sé si ustedes han tenido ocasión de conocer a un ángel. No que se llame ángel, que tendrían aquí a uno delante de ustedes, sino han conocido a un ángel o mirando hacia atrás piensan, pues ahí había un ángel, ahí tuve un encuentro casual con una persona, con un hombre, con una mujer, con un ser que tiene que haber sido un ángel, porque lo que pasó, lo que hizo o lo que no me pasó, eso tiene que haber sido un ángel. Y no me refiero a esa oración que a veces los niños lo sienten así, el ángel de la guarda, al cual nos encomendamos para un viaje o para unos sueños. Jesús dice que algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Seres, personas que a veces no somos conscientes de cuál es su naturaleza, pero que nos damos cuenta, pasado el tiempo, cierto tiempo, de que algo especial había en esta persona. Bien, la situación de Zacarías y de Elisabet, que por cierto lo hemos leído, serían los papás de Juan el Bautista. Y es interesante, no sé si se han fijado, pero lo que hace Zacarías, él duda de que esto va a ser realidad, porque él dice: yo soy viejo, y aquí es un caballero, y mi mujer es de edad avanzada. No dice, y mi mujer también es vieja, es un caballero. Y dice, mi mujer es de edad avanzada. Sin lugar a duda, Lucas nos describe desde el comienzo de este Evangelio los planes eternos de Dios. Y con el relato de Elisabet y Zacarías y el anuncio de Juan el Bautista, este Zacarías, que es un sacerdote, es levita, es hijo de Aarón, descendiente de Aarón, Lucas nos está ahora transmitiendo de que Dios les quiere dar esperanza, les da esperanza. Y aprovecha estas circunstancias que parece que son casuales, estas circunstancias para darnos un mensaje de esperanza y de salvación. Él quiere darse a conocer, Él quiere anunciar: yo quiero visitaros, no en el sentido de una visita que viene y se va, sino una visita que quiere permanecer con nosotros. Es interesante la escena que se nos describe aquí con Zacarías, que va a presentar en el templo, en el lugar santo, no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo, el sacrificio diario del incienso.
Y no es ese incienso que nosotros tenemos en nuestros hogares cuando hemos cocinado demasiado fuerte y le encendemos la barrita esa para que el aroma pues se vaya, o en el baño también. Ese incienso no. Estoy leyendo ahora mismo en Éxodo, en el libro de Éxodo, donde se describe la composición de ese incienso y además se advierte, ese incienso, y de este estamos hablando también en esta ocasión, era sagrado. Y se le prohibía usar ese incienso fuera del templo y fuera del uso con el cual Dios ordena a Moisés que se fabrique, que se realice este sacrificio, esta ofrenda. Porque este incienso representa la oración. Y fíjense lo que está describiendo aquí, cuando se presentaba este sacrificio del incienso, que era a diario, en el momento en el que se presentaba el pueblo fuera del templo y en el atrio los sacerdotes que tenían acceso ahí oraban. Y era como para describir, escenificar las oraciones de los santos, las oraciones del pueblo de Dios, las oraciones, todas nuestras oraciones, están como un aroma alrededor en la presencia de Dios. Eso es lo que presenta aquí este sacrificio. Y bien, habían miles de levitas, habían miles de sacerdotes, estaban distribuidos por todo el país y tenían la tarea de ejercer de maestros, de enseñar, pero también de presentar a cada cual tenía su tarea. O sea, esto que aquí se describe con Zacarías es algo muy extraordinario y le correspondía a esta clase de sacerdote, porque aquí se nos dice, era un tipo de sacerdote que era el que estaba destinado para ir al templo, entrar en el lugar sagrado y presentar este sacrificio. Y una vez que le tocaba por suerte, es decir, se sorteaba, después ya nunca más podría tener este privilegio. Era algo muy especial. Y coincidía. Y podríamos pensar que Zacarías aprovecha esta ocasión y dice, bueno, algunos diríamos, ya que estoy aquí, voy a pedirle a Dios lo más que deseo, o lo más que deseamos, mi mujer y yo. Porque al fin de cuentas, no tenían hijos y querían tener descendencia. Porque a los ojos del pueblo, y no sé, hoy día ya se ha perdido esa vergüenza o ese concepto de no tener hijos y de no poder tener hijos como fuese un castigo de parte de Dios. Algunos lo entendían así, pero también en la antigüedad los israelitas pensaban eso. Si alguien no tenía la bendición de tener hijos, entonces es que algo estaba mal entre ellos y Dios. Y por eso ellos se sentían avergonzados de esta situación. Y quién sabe si Zacarías, pensando quizá de una manera rutinaria, pues ya que estoy aquí voy a pedirle, como siempre he pedido, queremos descendencia y no lo tenemos, porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Dios está usando estas circunstancias. ¿Y por qué precisamente Elizabeth y Zacarías? ¿Por qué este matrimonio? ¿Por qué no otros de los muchos, como también Dios hizo con María? Era una muchacha. No diría cualquiera, pero una muchacha, no se describe mucho más. Era descendiente de David, de la tribu de Judá. Pero nada más. Hemos leído en Malaquías antes, en Miqueas, perdón, el texto acerca, o era Malaquías, ahora no me acuerdo. Sí, era Miqueas. Ese anuncio de Belén, de Efrata, que sería el lugar de donde provendría, donde nacería el Mesías, aquel que iba a ser el rey de Israel. Muchas profecías se concentran en estos capítulos de Lucas. Vemos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento.
Pues bien, quizá él oraba, pero ya casi con rutina, y no sé tú y yo, como a veces oramos por algo que no se nos está concediendo, o que oramos, intercedemos por salud, por recuperación, por bendición, por un trabajo, por esto, por lo otro, y a veces ya rutinariamente lo hacemos, pero sin realmente involucrarnos ni esperar respuesta de parte de Dios. Pues bien, esta escena nos describe, Dios responde, Dios viene y visita a su gente porque quiere responder a las oraciones. Lo que pasa es que muchas veces no responde como nosotros queremos escuchar. Lo que está Dios preparando aquí con la llegada o el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, Él está proveyendo la preparación y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que se centrarían o se culminarían con el nacimiento del Salvador. Dios está preparando la historia de nuestra salvación. Y no empieza aquí, sino ya en Génesis 3, cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva pecan por primera vez y rompen el pacto, rompen la relación entre Dios y el ser humano y su criatura. Dios anuncia, vendrá alguien, un descendiente de Eva, que machacará la cabeza de la serpiente. Necesitamos comprender, los creyentes, necesitamos comprender qué propósito tiene Dios al visitarnos. Esto era también antiguamente, si leemos en el Antiguo Testamento, la visitación de Dios no siempre era bienvenida, no era agradable, porque si Dios viene es como si viene el jefe al que está trabajando, el encargado, y no ha hecho la tarea. Bueno, si no hacemos lo que Dios desea que hagamos, y Él dice, yo voy, entonces viene como juez. Viene como juez porque su presencia, su visita, va a poner en evidencia nuestra vida. Por eso, la pregunta que tenemos que hacernos es continuamente, y precisamente en estas fechas en las que conmemoramos el nacimiento de Jesús, si estamos realmente viviendo como deberíamos. De Zacarías y de Elisabet se dice en el texto de que ellos eran justos a los ojos de Dios, eran creyentes. Ellos pertenecían a un grupo, los Hasidín, eran un grupo de creyentes en los tiempos de Jesús, que podríamos decir son como nosotros. Eran esos que creen la Biblia, esos que creen todavía en Dios, esos que oran a Dios, esos que van a la iglesia. Y el mundo los veía como, mira estos que todavía creen. No sé si les ha pasado de esta manera, que tienen compañeros de trabajo, vecinos, que les ven, mira, ya va otra vez con la Biblia a la iglesia. Pues esta gente, este tipo de gente, a esa gente va Dios. Y es curioso que no va a lo destacado, a los políticos, a los poderosos, sino va a gente sencilla, humilde, que Dios considera justos. Dios provee de un camino para preparar la llegada y la venida, el nacimiento del Salvador. Necesitamos comprender que Dios tiene un propósito con esta visita. Si tienes un encuentro con Dios, no va a ser, bueno, qué bonito, fue una hermosa vivencia. Dios no viene para llenar su agenda. Él viene con un propósito. Y Él quiere tener un encuentro contigo también con ese propósito. El evangelista Lucas, el que escribe este evangelio, nos hace el favor de describirnos de una manera anticipada, nos anticipa el propósito de Dios. Estaba preparando la salvación de la humanidad y nos dice cómo involucra, cómo usa a Zacarías,
que parece ser que solamente ya servía para entrar en el templo, encender el incienso y nada más. Él ya no podía cargar con un animal para llevarlo al altar, ya era muy mayor. Pues parece ser que eso es lo que a eso le da Dios importancia aquí. Y quiere tener un encuentro con, ¿dónde si no? Con Zacarías en el templo. Y es interesante, si leemos toda la historia, que Zacarías, un hombre creyente, un hombre, voy a decir, profesional de la religión, entra en el templo y se sorprende de encontrarse con un ángel de Dios. A veces tenemos esa inquietud, Señor, háblame. Y cuando nos habla, nos quedamos perplejos, asustados. ¿No contábamos con la respuesta? Pues Lucas nos describe aquí detalles que si lo leemos así muy por encima, posiblemente pues no nos demos cuenta. Pero él también, cuando escribe en los primeros versículos del 1 al 4 de este mismo capítulo, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de estas cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo es un hombre, es la persona a la cual Lucas dedica no solamente el Evangelio, sino también más adelante el libro de los Hechos, el mismo autor y el mismo receptor. Por así decir, lo que está escribiendo Lucas para Teófilo es un discipulado personalizado. Porque lo que pretende, la intención del Evangelio y del libro de los Hechos es que la fe de Teófilo se profundice, se arraigue, que tenga firmeza, que esté seguro de lo que ha escuchado. Cada fin de año, estas semanas, las 4 últimas semanas del mes de diciembre, conmemoramos tradicionalmente el Adviento. Y ya prediqué la semana pasada, muy largo por cierto, prediqué acerca del propósito del Adviento. El Adviento no es recordar el anuncio de que iba a venir, sino es recordarnos que Jesús va a venir. No viene la Navidad vendrá porque es una fecha que hemos concertado para conmemorar el nacimiento de Jesús, pero el advenimiento significa que estamos esperando que Jesús venga, porque Él lo ha prometido. Y la cuestión es si esperamos en Jesús. ¿Esperamos su llegada? Es decir, ¿refleja tu vida que estás esperando su llegada? ¿O estás en la circunstancia como Zacarías? Entras en el templo y te sorprendes encontrarte con alguien enviado por Dios. Un ángel. ¿Saben lo que significa ángel? La palabra ángelos en griego significa enviado. Es un mandado que le dan un recado, transmite este recado. Pero este ángel es Gabriel, es un ángel especial. En el Antiguo Testamento le vemos mencionado, pero en el capítulo 1 de Lucas le vemos aparecer en 2 ocasiones. Y es ese ángel que viene no solamente para encontrarse con Zacarías en el templo y anunciarle el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista, sino también el que aparece a María, a la Virgen María, para anunciarle que va a tener a Jesús. Un mensajero muy destacado, muy especial. Y además él se describe también, soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios. La cuestión es,
Si nosotros primero contamos con que tengamos un encuentro con Dios, un encuentro con un enviado de Dios, y la pregunta la podemos extender, si nosotros nos dejamos mandar, como Jesús hizo con sus discípulos, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Somos unos mandados. Jesús, si Él es el Señor de tu vida, Él te envía a ser un ángel para los demás. Y transmitir la buena noticia, como lo hizo Gabriel a Zacarías. Una buena noticia. Bien, yo no sé si ustedes se alegrarían que les dijeran con 86 años o más, edad avanzada, Zacarías dice, soy viejo. Si alguien a esa edad te dice, vas a ser papá, con 80 y pico años, ser papá, es una imposibilidad. Quisimos cuando pudimos y no vino. Y ahora no podemos. Por razones biológicas. Somos viejitos. No podemos tener hijos. Lo que es imposible al ser humano es posible para Dios. Y por eso lo que sucede aquí con Zacarías es que duda. Él expresa su duda. Había una duda en el versículo 18. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Bien, lo que es imposible, eso lo decimos, lo confesamos y a veces lo creemos, pero no contamos con que sea realidad. ¿Saben lo que pasa? Dios tiene el encuentro con Zacarías y Dios quiere tener un encuentro contigo y quiere intervenir milagrosamente en tu vida y tú vienes con no lo que Dios puede hacer, sino lo que humanamente es posible. Diríamos, ya sería un milagro, ¿no? Si Zacarías y Elizabeth, con 80 y pico años, fueran padres. Cuando el hombre, el padre de ese niño que estaba poseído, viene a Jesús y Jesús le dice, si crees, es posible. Y el hombre, el padre, le responde, creo, ayuda mi incredulidad. Una contradicción, y esa creo es muchas veces la contradicción que vivimos día a día, nosotros hoy, aquí, en esta iglesia. Y yo confieso que yo también creo, pero a veces dudo. Creemos que Dios puede hacer todo, pero no contamos con que lo haga en nuestras vidas. Que lo haga no sé dónde, en algún lugar lejano. Y nos gusta leer testimonios de milagros cuando Dios hace lo imposible. Pero no contamos con que eso suceda en nosotros, en nuestras vidas. Y voy a traspasarlo a algo o trasladarlo a algo mucho más cercano a nosotros. Que le hablamos a las personas y nadie quiere escuchar. Y de repente alguien dice, sí, he estado esperando que alguien me hablase de Jesús. Estaba buscando a alguien. Y resulta que te estaba esperando a ti. Tú eras el ángel que Dios había mandado para que esta persona conociese el Evangelio. Nosotros hacemos o pensamos que Dios solamente puede hacer lo que está en nuestra capacidad como creyentes. Dios dio órdenes a Gedeón. Y Gedeón había conformado un ejército de Israel de 32.000 soldados. Algunos eran guerreros experimentados y otros eran, como yo, miedicas, que yo no cojo un arma en mi mano, yo iría ahí para apuntar o para tomar nota o para limpiar las herramientas o yo qué sé.
Pues Dios le da la orden, son demasiados. Tengan en cuenta que el ejército de los madianitas era de 100.000 personas, soldados, y los israelitas venían con 32.000. O sea, estaba claro, ¿no?, quién ganaba. Pues no estaba claro. No estaba claro. Dios dice que se vayan todos los que tienen miedo, los que tienen cosas que hacer en casa, que se vayan. Y de golpe se fueron 22.000, quedaron 10.000. Y Dios le dice, todavía son muchos. Y hace una criba que nosotros no entendemos, no entendemos cómo Dios reduce un ejército que más o menos era una tercera parte contra el enemigo, pues habría alguna oportunidad de ganar la batalla. Pero no, Dios dice, son demasiados, también los 10.000 son muchos. Y los reduce a solamente 300 soldados israelitas. Y además le dice por qué. Gedeón, yo quiero que cuando se gane la batalla, Gedeón, no pienses que ha sido por tu estrategia o porque eran guerreros valientes o valiosos o que eran muy buenos soldados, sino yo quiero que sepan que yo, Dios, he ganado la batalla por vosotros. Por así decirlo, Dios le está dando una lección también a Zacarías. No es por tu vigor, no es porque seas un hombre que hasta los 80 años puede tener hijos, que los hay, sino yo quiero que sepas que esto viene de mí. Yo puedo hacer lo que a tus ojos es imposible. Y tú dudas, sí, claro, porque confías en tus capacidades, no confías en lo que yo puedo hacer. Y ahora trasladado a tu ocasión, a tus circunstancias, a tu vida actual, con el sufrimiento, la angustia que nos está provocando no solamente el volcán, sino yo no sé de algunas tragedias que han pasado también en esta semana. ¿Confías que Dios puede rehacer tu vida después de esta pérdida? ¿Confías que Dios es capaz de, incluso en medio de este valle de sufrimiento, de angustia, es capaz de hacer una maravilla, un milagro? Pues para eso Dios te manda un ángel. Y ojalá también este mensaje sea un mensaje de parte de Dios para tu corazón, para consolar y confortarte. Para Zacarías y Elizabeth, no tener hijos era una vergüenza. Siendo un sacerdote, voy a decir un pastor de Dios, que debería recibir todo tipo de bendiciones, todo le debe salir bien. Tiene que tener un seguro, si todas las casas se las lleva al volcán, la del pastor se queda ahí. No. Aquí vemos que un siervo de Dios, y además que Dios le considera justo. Zacarías era justo, creía, confiaba, esperaba en la promesa de Dios, en el Mesías. Pero aún así no había experimentado la bendición de tener descendencia, porque la descendencia, en aquel entonces no había un plan de seguros de protección para los ancianos. Incluso pensamos que, qué avanzados somos aquí en España, en Europa, que tenemos un sistema de pensiones para la gente mayor, no tienen por qué preocuparse. Bueno, sí tienen que preocuparse porque no alcanza la pensión. En aquel entonces la pensión era tener hijos. Y es curioso porque miren, si hemos dicho que Zacarías y Elizabeth eran de edad avanzada, eran viejitos, ¿cómo iban a disfrutar de su hijo que nacería a los 9 meses? ¿Cómo iban a disfrutar de la provisión, del cuidado de un niño de 3, 4, 5, 6 años? Y además, Juan, la carrera de Juan, no era de un comerciante que iba a hacer dinero. Su vocación iba a ser de predicador en el desierto. Y la gente le consideraba como un loco. Como nosotros a veces también, cuando vemos a alguien predicar a voz de grito y decir, el Señor
te invita a reconciliarte con Él. Si vemos así gente en la plaza, posiblemente piensan la gente, oh, un loco, mira, un fanático religioso. Pues eso era Juan el Bautista. Una voz que grita en el desierto, arrepentíos. Dios quiere hacer eso de ti. Un loco por Él. Dios quiere que seamos locamente enamorados de Él. Y cuando estás enamorado de Dios, permites que Dios te llame de aquí para allá. Y si Dios dice, haz esto, tú lo haces. Gabriel, el ángel que está en la presencia de Dios, es enviado y Él no se revela, Él obedece. Él se deja involucrar. Y la enseñanza que vamos a aprender de este texto es que también, al principio, con todas las dudas, Zacarías se deja involucrar en el anuncio del Evangelio. El Salvador va a venir. Y mi hijo Juan el Bautista va a ser un instrumento para preparar, para cumplir el anuncio de Isaías. Los valles se van a levantar, las montañas se van a bajar, va a preparar, va a allanar el camino para el Mesías. Esa fue la tarea de Juan el Bautista. Y Zacarías participa en esta preparación. Ya la pregunta es obvia para nosotros también. ¿Estás tú participando de anunciar la venida del Salvador? Bueno, del que nos redimió. Y cuando venga Jesús la segunda vez, y a eso es lo que estamos esperando, ese es el advenimiento, eso es Adviento para nosotros. Jesús regresa, ya no será como Salvador, sino como juez, para juzgarnos si estamos haciendo lo que Él nos encargó hacer, si hemos creído en Él o si estamos haciendo nuestra vida con nuestras facultades y con nuestras convicciones. ¿Por qué envió Dios al ángel a esta familia, precisamente a esta familia? No tengas miedo, dice el ángel en el versículo 13, no tengas miedo. Por supuesto que Zacarías estaba acongojado, tenía miedo. Él que hablaba, que conocía la historia de su pueblo, el que conocía de los encuentros que Dios había realizado con su pueblo, pero que él mismo no contaba con que eso le iba a suceder. Tenía miedo, ¿cómo no? Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Aquí es interesante que no se diga Dios ha oído tus oraciones o vuestras oraciones, sino tu oración. Y aquí me imagino a Nehemías delante del rey, del cual era copero, y Nehemías estaba angustiado porque había escuchado en la condición en la que se encontraba Jerusalén y el templo, y estaba angustiado, no había podido comer varios días. Imagínense, eres el copero del rey y tu aspecto es enfermizo. Entonces, el rey, a ver, ¿qué comida has probado? ¿Qué es lo que no debo comer? Si te va mal a ti, me afectará a mí también. Por eso también Nehemías tenía que estar angustiado por lo que haría el rey con su vida. Un copero enfermo no sirve. Y en ese momento, cuando él le explica lo que estaba pasando en Jerusalén o el motivo de su angustia, el rey le pregunta, ¿qué quieres hacer? En ese momento, Nehemías dice la palabra, oré al Señor y le dije al rey, en un abrir y cerrar los ojos, no le dijo al rey, momento, dame 5 minutos, tengo que consultar con Dios, sino en ese mismo momento lanzó una oración espontánea a Dios
que incluía todo lo que necesitaba. Y Dios le da palabras en ese momento. Esto es lo que yo creo que le pasa también aquí a Zacarías, estando en la presencia de Dios, presentando el incienso, el pueblo alrededor, fuera por fuera, orando. Él dice: Señor, danos descendencia, ya que estoy aquí. Aunque quizá no lo creía, porque lo vemos que el contexto no lo creyó. Pero es una oración en singular. Dios ha oído tu oración. Y la respuesta que Dios le da es Juan el Bautista. Los padres posiblemente a lo largo de su vida habían orado mucho, pero en esta circunstancia, en este ministerio, en esta casualidad, porque ya dije anteriormente que un sacerdote de esa clase le tocaba una vez en toda la vida. Y no sé si a ustedes les ha pasado: mira, voy a ver al jefe tal y cual. Entonces tus compañeros te dicen: pues ya que vas a hablar, aprovecha la ocasión y le dices esto, lo otro, ya que estás. No sé si Zacarías tendría mente para eso, pero quiero imaginar que sí. Dios responde también a esas oraciones. Dios responde, aunque pase el tiempo, y responda cuando es el tiempo correcto. Miren, Dios va a responder. Y Dios respondió a Zacarías y a Elisabet en el momento. No hay un demasiado tarde para Dios. Juan el Bautista es la respuesta a las oraciones de Zacarías y de Elisabet. Y Dios responde. Ese es el motivo, el por qué. Hemos preguntado el por qué Dios visita a Elisabet, mejor dicho, a Zacarías en ese lugar. ¿Y qué es lo que Dios pretende? ¿Qué es lo que Dios propone con esta visita? En el versículo 19 volvemos a leer: entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Dios da un anticipo, porque podía haber sido pues casual, sin haber tenido el ministerio en el templo del incienso. Podía haber sido que Dios: mira, pues ya te doy un hijo, el milagro. Pero no, Dios anuncia lo que va a realizar. Dios quiere que sepas que Él está preparando algo en tu vida. Para eso Dios nos manda ángeles. Y esos ángeles que posiblemente pues, no los distingamos o no los identifiquemos como esos seres con alitas, ¿no? Que los ángeles muchas veces se describen, los querubín y los serafín en la Biblia, que se describen como el aspecto que tienen, pero los ángeles de Dios, ese aspecto pues es muy común. Vinieron ángeles a estar con Lot y eran personas como hombres normales. Y sin saberlo podemos haber hospedado ángeles, porque no se distinguen de nosotros, pero son seres enviados por parte de Dios. Y quizá en la vista atrás de lo que había sucedido, lo que se había producido, descubrimos: sí, un ángel me visitó, un ángel me inspiró, un ángel me tocó, me dijo, me abrió los ojos. Y así yo creo que aquí vamos a tener que ampliar ese término, no solamente esos enviados de Dios de las regiones celestiales, sino tú y yo nos podemos convertir en ángeles para otros, porque transmitimos el mensaje de Dios y preparamos el camino. Esto es lo que está pasando también aquí. Dios está preparando a través de esta visita a los israelitas. Aquí dice en el versículo 16: y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Este es el anuncio que el ángel le da a Zacarías, al papá de Juan el Bautista. Muchos israelitas volverán al Señor su Dios. Y si recuerdan, ¿cuál fue el mensaje que predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos,
arrepentíos. Eso es algo interesante. ¿Arrepentimiento de qué? Muchos no tienen ni sentimiento de culpabilidad. Pues eso es lo que va a producir también el mensaje de Juan el Bautista en el entorno en el que él estaba predicando. Va a hacer que la gente se sienta culpable. Y la cuestión es, si tú y yo somos gente como Juan el Bautista. Bueno, no pretendo aspirar a eso, ser como se describe aquí. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia sus hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Esto es lo que Juan el Bautista provocó en el pueblo de Israel. Y cuando Jesús dice de nosotros, de los que creemos en Él, vosotros sois sal y luz en este mundo. Si el simple mensaje de Juan el Bautista, arrepentíos, el reino de los cielos está cerca, está apelando a que el camino que están yendo está mal. Está indicándoles que tienen que regresar del camino hacia donde van para volver hacia Dios. Porque se están apartando de Dios. Yo no sé si tú eres consciente de que tu mera presencia en este mundo, en esta isla, en tu trabajo, en tu casa, en tu clase, en tus estudios, eres llamado a ser luz. Eres llamado a ser sal. Y la presencia de la luz, claro que molesta. En la oscuridad. Nos molesta que alguien nos diga, estás haciendo las cosas mal. Y preferimos permanecer en la penumbra, en la oscuridad, porque ahí no se ve lo que estamos haciendo o pensamos. Entonces Jesús dice, vosotros sois enviados como luz en esta oscuridad. Él mismo vino como la luz que resplandece en las tinieblas. Y esa luz, claro, denuncia, descubre, a la luz del Evangelio, las personas reciben la conciencia del mal y eso molesta. Claro que molesta. Molesta en este mundo. ¿Para qué? ¿Para qué envía Dios a este ángel, a Zacarías? El objetivo de Dios es al dar respuesta a esta pareja, no solo para que se alegren porque eran personas fieles y ahora van a tener un hijo, una descendencia, sino para sacar adelante el plan de salvación. Es lo más obvio que podemos leer aquí. Dios visita a través del ángel a su pueblo, a su gente, porque los tiempos son oscuros. Los tiempos son de perdición, son los tiempos de desorientación. Leí esta mañana que la presidenta de la Unión Europea ha retirado una literatura que publicó la comisaria de Igualdad, la señora Elena Dalli, de Malta, ella es maltesa, y ella publicó una guía de comunicación inclusiva. Y pretendía, pues eso, en realidad, pues decimos, claro, no queremos que nadie sea discriminado por su creencia, por su género, por lo que sea. Y es que es una situación muy complicada. Por ejemplo, hoy día no se puede hablar de gitanos, porque eso sería una discriminación. Ayer vi una película que era un hombre de color y una chica blanca, que eso ya tampoco se puede decir, es discriminatorio, eso es como decir que algo es malo y el otro es bueno. Entonces el chico de color, el negro, decía a la chica
tú te estás comportando como un negro. Eso no se puede decir. Y esta comisaria, está encargada para que eso no, o sea, ese vocabulario sea erradicado de aquí. Pero también otra de las cosas que está erradicando, o pretendía erradicar, es la palabra Navidad. Porque celebrar Navidad, aquellos quienes no creen en Jesús, pues es una discriminación, eso molesta. El que digamos que nació Jesús y celebramos la fiesta. Entonces ella lo que propone es que se celebre la fiesta de vacaciones, sin mencionar Navidad, sin mencionar pues, a Cristo. Es que el motivo de celebrar o de conmemorar Navidad es el nacimiento de Jesucristo, de que Dios vino aquí y Él vino y lo preparó pues con Gabriel, con el nacimiento, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y con el anuncio del nacimiento de Jesús, el Mesías. Nos molesta que nos digan que somos pecadores y que necesitamos salvación. Nos molesta, claro que te molesta si alguien te mira por encima del hombro y te dice, esto lo has hecho mal. Y pretendemos que nos admitan el trabajo mal hecho porque lo hemos hecho lo mejor que sabíamos. Y está mal hecho. Y cuando Dios viene al encuentro con nosotros, cuando Él viene a visitarnos, no es para darnos un suspenso. Dios no vino a suspendernos. Él vino a salvarnos. Y hemos de admitir, debes de admitir tu condición y Dios te salvará. Porque el que está ahogándose en el mar, intenta nadar o dar palmas contra el agua para sobrevivir de alguna manera y rechaza el salvavidas, el chaleco que se le están ofreciendo, no está reconociendo que está en apuros. Él está diciendo, no, yo lo consigo, yo lo logro con mis propios esfuerzos. Que Dios mande a sus ángeles a nuestra vida, los mensajeros, los enviados, los mandados, los recaderos. Tú y yo somos mandados. Jesús nos envía a este mundo para anunciar el Evangelio, para transmitir a las personas que no tienen por qué intentar lo de sus propios recursos porque no alcanzan, que necesitan al Salvador. Esa es tu y mi tarea en este mundo, en este tiempo. ¿Y va a molestar a la gente? Sí, va a molestarles. Pero el mandado, el ángel, hace lo que su Señor le encargó. Y sí, vamos a celebrar Navidad. Vamos a celebrar el nacimiento del Salvador del mundo. Ese mundo que necesita salvación. Navidad es recordarnos de que somos pecadores y que Jesús hizo todo para salvarnos. Lo hizo todo y lo suficiente. No tenemos ni que quitarle nada de lo que hizo Jesús ni añadirle. Nuestra sociedad es mucho de añadirle a Jesús lo que hizo Jesús para salvarnos. No, es que hay que hacer buenas obras. Tus buenas obras no van a añadir nada a lo que Jesús hizo. Es todo lo contrario. Si dices que tienes que hacer buenas obras para merecerte, ganarte el cielo, estás diciendo, estás confesando o estás juzgando que lo que hizo Jesús no fue suficiente. Su muerte no era suficiente. Y la palabra de Dios nos dice que Él murió una vez por todas y su sacrificio es suficiente. Jesús es suficiente. Este es el mensaje que quiero que transmitamos en estas Navidades. La cuestión es si tú te dejas involucrar, porque, ¿saben? Zacarías aprendió la lección porque se quedó mudo durante todo el embarazo. Se quedó mudo por haber dudado. No tenía palabras. ¿Para qué? Para excusarse, para justificar su duda. Pero después, cuando nació el niño, Juan el Bautista, él
glorificó a Dios por lo que estaba haciendo, por lo que iba a hacer y por lo que quiere hacer. Él mismo se convirtió en un enviado. Él transmitió el mensaje que Dios le había puesto en su corazón. Y yo desearía y oro para que Dios ponga ese mensaje en tu corazón en estas fechas y que seas un ángel para otros. El otro día una señora me dijo en el pabellón, tú eres mi ángel, porque le había ayudado en la traducción, era una señora alemana y no entendía, estaba muy bloqueada porque había perdido todo y me escribió, Pedro, tú eres mi ángel, porque le había ayudado en ese momento. Ojalá seamos tú y yo ángeles para las otras personas porque les llevamos a los pies de Jesús y reciben la salvación. Amén.